Estamos en esta hora pensando qué dice la Biblia. Y en este tiempo quisiera tratar un tema muy importante que es muy necesario para todos, leyendo un texto bíblico, que aquellos que tienen su Biblia pueden leerlo y los que no pueden escucharlo. En uno de los libros, en uno de los evangelios, en el Evangelio de San Lucas, el último capítulo, número 24, encontramos este relato. Y Jesús los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mi tema en esta hora será viviendo bajo la bendición de Dios. Quiero decirte, amigo o amiga, que en este mundo, lamentablemente, la palabra bendición no es muy usada. Y no solamente que la palabra bendición no es muy usada, no existen muchas bendiciones. Bendiciones habla de hablar bien de otra persona. Bendiciones habla de todos los beneficios que una persona puede recibir de parte de otra persona. Y no cualquier beneficio, sino los mejores beneficios. Ahora, la Biblia nos habla de que Dios es el único que puede bendecir. Y cuando el ser humano está bendecido por Dios, que es lo más importante aquí en este planeta en el que vivimos, entonces podemos también bendecir a otras personas. Es decir, podemos transmitir lo que Dios nos ha dado, porque lo que tú y yo no tenemos, nunca podemos transmitirlo en ninguna área de nuestra vida. Por eso, si queremos transmitir bendición y queremos ser instrumentos de bendición, de ayuda, de beneficio a otras personas, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos la bendición de Dios. Y el único que tiene la bendición y el único que puede bendecir es solamente Dios. Ni don Pedro, ni doña Juana, ni fulano de tal, ni tal institución, ni una religión. No existe bendición mejor, grande y única que es la que Dios da. Y como Dios es el único que bendice, entonces nos preguntamos, ¿a quiénes bendice Dios? Y el relato aquí nos dice que Jesús sacó a sus discípulos fuera de la ciudad y los bendijo. Entonces, ¿quiénes fueron los que en este momento tuvieron el privilegio de recibir la bendición de Dios? Los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Aquellas personas que en un momento decidieron seguir al Señor Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra, y no solamente seguirle por un hecho religioso o por alguna conveniencia, sino que le siguieron porque tuvieron una experiencia personal con Jesús, que eso es lo que toda persona necesita tener para poder tener la bendición de Dios en su vida. Como dijimos, no hay nadie que bendiga, el único que bendice es el Señor, pero el Señor bendice a aquellos que han decidido seguirle a Cristo aquí en esta tierra. Muchas personas tienen su religión, muchas personas creen en Dios a su manera, nos dicen. Muchas personas creen en el Señor de acuerdo a cómo le han enseñado según la tradición de su hogar. Pero la Biblia nos enseña otra cosa muy importante, que cada uno, para ser seguidor de Jesucristo y para tener su bendición, necesita en un momento dado tomar una determinación, dar vuelta, un giro de 180 grados y decir, me decido por seguir a Cristo. Dejo todo aquello que se llama, según la Biblia, pecado, dejo mi propia manera de vivir y quiero comenzar a vivir como el Señor quiere que yo viva. Esa es la gran posibilidad y ese es el gran momento en que una persona puede ser grandemente bendecida por Dios cuando toma una decisión de conocer a Cristo como su Salvador personal. Y quiero decirte que tanto tú como yo y todo nuestro pequeño país Uruguay, ¿qué es lo que necesita para poder vivir feliz, para poder vivir como realmente el ser humano
y cómo Dios ha dispuesto que vivamos lo que nuestro país necesita y lo que tú y yo necesitamos, hombre o mujer, joven o adulto o anciano, es nada más y nada menos que la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es una cobertura que cubre no solamente nuestra vida, sino que cubre nuestro hogar, cubre nuestra familia y podemos bendecir a otras personas. Pero no hay otra forma. Tenemos que tomar una decisión para poder seguir al Señor y para poder ser bendecidos por nuestro verdadero Señor Jesucristo. Y esto se hace cuando tú y yo tomamos en un momento una decisión clara, dejando de lado todos los demás pensamientos. Porque lamentablemente el ser humano hoy, habiéndose equivocado, está enojado con Dios. Y Dios no es el responsable ni el culpable de las cosas que nos pasan ni a mí ni a ti. También en un momento cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, cuando vivía como quería, también pensaba que Dios era el culpable de todo lo que me pasaba. Y si hubiera Dios, ¿por qué me pasa esto? Decíamos. Y si hubiera Dios, ¿por qué me pasa lo otro? Y si hubiera Dios, ¿por qué ocurre esto? Y si hubiera Dios, ¿por qué no me vienen todas las cosas buenas a mi vida? Hay una sola forma. No hay una fórmula mágica. Es una experiencia con una persona que se llama Jesús. Y cuando tú decides y cuando yo decido tener esa experiencia, buscarlo a Jesús, pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y decirle quiero vivir como vos querés y no como yo quiera, entonces ahí le abrís las puertas a la bendición, no antes. Ahora, cuando tenemos la bendición de Dios en nuestra vida, vienen resultados, porque esto no es una teoría, esto es una realidad, esto no es una filosofía religiosa, esta es una experiencia personal que cada uno podemos tener con el Señor Jesucristo. Esto no es algo que yo puedo decírtelo o que alguien me lo dijo y yo de oídas solamente lo escuché, pero la experiencia la tuvo alguien, pero yo no puedo tener esa experiencia. Esto no es así. Esta misma experiencia que yo he tenido con Cristo es la misma experiencia que tú también podés tener con Él si decidís seguirle a Cristo y pedirle perdón por tus pecados e iniciar una vida nueva de la mano con Cristo. Es muy sencillo, pero vienen resultados. No es solamente algo teórico. Cosas pasan en la vida de la persona que se decide por Cristo. Y quiero leerte lo que el mismo relato que leímos en el principio dice. Dice la Escritura, ellos después de haberle adorado, la primera cosa que pasa en una persona que conoce a Jesús es que ya desde adentro, con todo su corazón, tiene una actitud diferente de adoración al mismo Señor a quien le pidió perdón y quien le salvó. Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, hay nuevas motivaciones, hay nuevo ambiente dentro de nuestro ser. Y comenzamos a hacer cosas y a decirle a Dios cosas que nunca antes siquiera las pensamos y que cuando otro las decía, nos reíamos. Pero dice la Escritura que la primera cosa que hicieron, le adoraron. En esta tierra la gente adora muchas otras cosas. Hay gente que adora personas, seres humanos. Hay gente que adora un deporte. Pero sin embargo, la verdadera adoración y quien la requiere es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de tu vida y de la mía. Él es el que creó la primera pareja humana y de allí descendemos todos. No venimos de la evolución. No venimos de que de los monos hubo una evolución y de ahí salimos tú y yo. Que no hay comprobación ni siquiera en la propia ciencia. Venimos de la creación de Dios. Y cuando tú y yo reconocemos eso y reconocemos que necesitamos a Cristo y lo aceptamos, vienen los resultados. Adoramos a Él, porque Él es el único digno de adoración, porque Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas en este planeta. Y por eso Él es el único digno de toda adoración. Cuando los seres humanos adoramos otras cosas, estamos muy equivocados y tendremos resultados terribles y hasta espantosos sobre nuestra vida. Pero cuando le adoramos a Dios, Él es el único que merece ser adorado y las mejores cosas están a tu favor y a mi favor. Pero no solo esto, la Escritura dice que le adoraron y luego dice que volvieron a la ciudad de ellos
con gozo. ¿Te das cuenta cómo el ambiente comienza a cambiar adentro? La amargura, la tristeza, la desazón es cambiada por el gozo. La insatisfacción es cambiada por el gozo. Adentro sigue cambiando el ambiente. Y cuando hay gozo en el corazón de la persona, no alegría momentánea, porque salió campeón en mi equipo de fútbol, porque saqué la lotería, porque tuve una buena noticia, que son pasajeras. Pero cuando la Biblia habla del gozo, habla de algo profundo, que es durante toda la vida, a pesar de que podamos pasar situaciones difíciles, y que es un gozo eterno que Cristo pone en tu corazón y en el mío. Y el ambiente cambia adentro. Y dice que no solamente tenían gozo, sino que luego bendicieron y alababan a Dios. ¿Te das cuenta cómo necesitamos un cambio adentro, interiormente, que nos despoje de todas estas cosas que muchas veces nos han traído dentro de nuestro corazón, han depositado la amargura, la insatisfacción, las broncas, los resentimientos, los enojos, el hecho de pensar no tengo suerte en nada, las cosas no me van bien, a mí me tocan todos, nací con la pierna izquierda, como dicen algunos. Esas cosas, cuando Cristo entra en el corazón de una persona y cuando la bendición de Dios está sobre la vida de un hombre o de una mujer, así sea un niño, sea un joven, un adulto, un anciano, un hombre, una mujer, las cosas cambian totalmente. Y esto es lo que necesitas vos, y esto es lo que necesitan todas las personas, y esto es lo que necesita nuestra nación. Vivir bajo la bendición del Señor. Pero para esto tenemos que buscar al único que bendice de la forma que hemos leído nosotros en la Escritura. Y ese es Dios. Y vos estás escuchando en este momento este mensaje. Y vos podés allí mismo donde estás, sin concurrir a ningún lugar, sin hacer algo nada raro, podés, vos y Dios, sin inclinarte ante nadie más, sin pedirle a nadie más, solamente vos y Dios, podés en este momento pedirle perdón al Señor por tus pecados y pedirle que entre en tu corazón. Y yo te puedo asegurar por la experiencia propia y por la experiencia de millones de personas en este mundo, de que las cosas en tu vida van a comenzar a cambiar y vas a poder aprender cómo caminar como Dios quiere y no como yo y como tú queremos. Que Dios te bendiga.